La pregunta en esta noche es, ¿qué estamos buscando? Y en San Lucas capítulo 24, verso 1 al 5, va a relatar el acontecimiento de la resurrección. Lo va a relatar desde la experiencia que los mismos discípulos de Jesús van a vivir. Y dice la Biblia ahí en San Lucas que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Note esa palabra, subráyela. Dice que hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, diga conmigo, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿Qué dice ahí? Al que vive. No está aquí, sino que ha, ¿qué dice ahí? Resucitado. La Biblia, el lenguaje sencillo, cuando lee este versículo, dice que las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La Biblia latinoamericana, versión 95, dice que estaban tan asustadas. Fíjese la experiencia, cómo está describiendo la experiencia de las mujeres. Dice que estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La Nueva Versión Internacional dice que estaban asustadas y se postraron sobre sus rostros. La experiencia de las mujeres fue una de las experiencias más conmovedoras porque fueron las primeras en llegar al sepulcro. Lo cierto es que reinaba una gran decepción en todos los seguidores de Jesús. No lo podían creer. Ellos no podían creer cómo Jesús terminó como terminó en la cruz. Y eso era lo que exactamente todos no esperaban de él. Jesús, permítame decirle que en la cruz, la imagen de Jesús en la cruz es la imagen del hombre más fracasado, más derrotado que se podía creer. Los discípulos estaban espantados, no podían creer de la manera que ese hombre que dirigió multitudes, que sanó enfermo por miles, ese hombre que causó la admiración del mundo entero, no podían creer con su cabeza inclinada diciendo consumado es, terminando como el peor de los fracasados. Yo siempre digo que cuando miramos a Jesús en la cruz, no vemos un hombre victorioso, no vemos al que conquistó la vida. Cuando miramos a Jesús en la cruz, estamos viendo un hombre derrotado y humillado de la peor manera. La muerte de la cruz era la muerte más avergonzante que podía haber en aquella época, y quiero decirle que era la pena capital. Los discípulos no lo podían creer. En todos ellos albergaban la esperanza de que Jesús iba a hacer algo. Yo me imagino que muchos de ellos esperaban que de alguna manera algo iba a suceder, pero no sucedió nada. Diga conmigo, no sucedió nada. Una gran confusión. Si bien las palabras de Jesús seguían retumbando en cada uno de ellos, ellos no podían creer de qué manera habían terminado. Por momentos los relatos nos confunden y mezclamos el orden de lo sucedido. Lo cierto es que si hiciéramos un cronograma lo más exacto posible, nos daríamos cuenta que lo que estaba sucediendo era más grave de lo que pensamos y habla un poco de nuestra manera de ser. No juzgue tanto a los discípulos porque si usted estuviera ahí, haría exactamente lo mismo de lo que hicieron ellos. Así que como hoy es feriado y mañana es feriado, voy a predicar unas 2 horas sobre esto. ¿Qué le parece? Haciendo un relato muy claro de las cosas que pasaron, nos vamos a dar cuenta de algunas sensaciones que nos pueden acompañar. En primer lugar, quiero destacar que los que fueron a la tumba no fueron, ¿qué dice ahí? Los de élite. Cuando hablamos de élite, hablamos de la minoría selecta. Hablamos de la mesa chica.
La mesa chica de Jesús estaba compuesta por los 12 discípulos. Pero dentro de esa mesa chica, porque había otros 70 discípulos y había otros miles que lo acompañaban, habían 3. La mesa más chica, la más íntima de Jesús era Pedro, Juan y Jacob. Ninguno de estos 3, ninguno de los 11 que habían quedado en pie, ni ninguno de los 70 fue a la tumba de Jesús a ver lo que había pasado. Usted conoce el relato bíblico y la Biblia nos dice que es José de Arimatea y Nicodemo los que se encargan precisamente de darle sepultura al Señor. Dice la Biblia que las 3 mujeres que van a aparecer en escena, mencionadas por nombre, pero había otras tantas, el Evangelio según San Lucas dice que era María Magdalena. María Magdalena no era la Madre Teresa. María Magdalena dice que el mismo Jesús la liberó de 7 demonios. Diga conmigo, no era una cosa menor. También dice la Biblia que ahí estaba también Juana. Juana era la esposa del mayordomo de Herodes. Y también la Biblia nos cuenta que era una de las mujeres que servían a Jesús de sus bienes. No era una mujer muy conocida en el ámbito de los discípulos de Jesús, pero allí estaba, diga conmigo, allí estaba. Pero también dice la Biblia que estaba la otra María, y el Evangelio de Lucas, haciendo una comparativa de los 4 evangelios, dice el Evangelio de Lucas que también era la madre de Jacob, que también era otro discípulo del Señor. Estas 3 mujeres fueron las que primero llegaron, pero dice que con ella otras mujeres. Hay quienes consideran que por lo menos eran 6 a 12 mujeres las que fueron al sepulcro de Jesús. Jesús se cercioró de que ese mensaje iba a correr rápido, por eso movilizó a las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere que algo se sepa rápido, y fíjese que cada vez que Jesús lo quiso hacer, lo hizo de esa manera. Cuando quiso evangelizar Samaria, buscó a la samaritana. Cuando quiso transmitir un mensaje que sea rápido, se lo hizo a las mujeres. Permítame decirle otra cosa. Que Jesús a una mujer le habló del don de la vida. Que Dios a una mujer le habló que tenía la esperanza de redención, a Eva. Jesús se relacionaba con las mujeres hablándole porque eran más sensibles, los hombres eran mucho más hoscos. Pero lo cierto es que cuando usted mira la grilla de los hombres que se acercaron al sepulcro, estaban precisamente mujeres desconocidas, hombres desconocidos. José de Arimatea, dice la Biblia, que fue el que pidió el cuerpo del Señor. Y la Biblia nos dice que como era día de reposo no pudieron, pero entonces estas mujeres con Nicodemo prepararon especies para ungir el cuerpo del Señor. Ellos querían darle una muerte digna y era una especie de especias que le daban al cuerpo del Señor para tratar de darle su sepultura definitiva. Ellos prepararon cada uno de los frascos, de los ungüentos para llevárselo precisamente y darle el ungimiento final. No fueron los de élite, fueron los hombres comunes, diga conmigo, los hombres comunes. Algo que signó el ministerio de Jesús. Porque los que seguían a Jesús no eran los grandes doctores. Los grandes doctos de la ley nunca escucharon tanto al Señor, lo cuestionaron. Los religiosos le preguntaban, pero la gente común se acercaba y Jesús los tocaba. Si yo tendría que buscar de alguna manera una connotación de esa gente, podría decir que sencillamente eran agradecidos. Y yo quiero decirle que la gran diferencia para Dios lo sigue siendo un corazón agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Tanto María Magdalena como las otras mujeres sentían gratitud, sentían agradecimiento y dijeron vamos a ver y vamos a ungir el cuerpo del Señor. Lo primero que noto es que no fueron los de élite los que sencillamente se acercaron en esa hora de tristeza. Fueron los hombres más comunes o las mujeres más comunes. Lo segundo que yo puedo ver es que la manifestación, aunque fue sobrenatural, tampoco les alcanzó. Yo quiero que usted me acompañe
y abra su Biblia en Mateo capítulo 28. Podríamos poner en duda algunas cosas de orden natural que nos pasan. Podríamos poner en duda. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana me levanté sobresaltado y le conté a mi mujer un sueño que había tenido. Soñé con que mi pastor me venía a buscar. Y le dije, Ceci, por la duda te aviso. Vino mi ex pastor y me dijo que me venía a buscar. Digo por si... A lo que mi mujer me dijo, te cayeron mal las lasañas de anoche. Y entonces, más que una gran revelación, me dijo, aparte justo estuviste hablando de él. No estuve hablando mal por la duda, porque yo... Podríamos poner en duda algunas cosas de orden natural. Lo que no podríamos poner en duda son las cosas que cuando las vemos, el solo mirarlas, nos damos cuenta que es algo sobrenatural. Podríamos poner en duda acontecimientos, cosas naturales. El otro día a la mañana cuando llegaba a mi estacionamiento, salgo del estacionamiento, se me cruza un gato negro. Yo podría poner en duda porque es un suceso natural. Yo podría poner en duda que mi suegra me llame por teléfono para preguntarme cómo estoy. Eso no es un milagro, eso puede ser algo natural. Podríamos poner en duda lo que es natural. Lo que no podríamos poner en duda es cuando sucede algo que necesariamente entra dentro del mundo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Un hecho innegable de la resurrección de Cristo, aunque a usted le parezca mentira, fue la remoción de la piedra. Porque la Biblia nos cuenta que José de Arimatea pagó la sepultura de Jesús y lo hizo dentro de una sepultura que estaba enclavada en la roca. Los historiadores dicen, habiéndolo encontrado, que la sepultura de Jesús se dio en un sepulcro que estaba casi inclinado, clavado en la misma roca. Y que de alguna manera, como un sello sobre esa tumba, se ponía una gran roca sobre ella, la cual muchos hombres tenían que trabajar para ponerla sobre ello. De hecho, que las mujeres, si usted analiza el Evangelio de Marcos, dice que cuando las mujeres se iban con todo el, ¿cómo se llama ese que llevan ustedes las pinturas de las mujeres? ¿Cómo se llama? Neceser, ¿cómo es? Neceser. ¿Por qué se llamará neceser? Lo cierto es que cuando las mujeres se iban con el neceser, yo me imagino que la más lúcida, que era María Magdalena, y yo le voy a decir por qué, la más lúcida María Magdalena, porque ella hizo 2 veces el mismo recorrido, dijo, ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? O sea, el gran problema era la piedra del sepulcro. Diga conmigo, el gran problema es la piedra. No mires a tu esposo, pero es la piedra. El gran problema de los sepulcros era la piedra. De hecho, que cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, la orden que emite es, quiten la piedra. Diga conmigo, la piedra no es fácil. La preocupación era cómo iban a remover la piedra. Se calcula que la formación rocosa del sepulcro no solamente estaba enclavada en la superficie, los historiadores, los geógrafos encontraron posiblemente dónde pudo haber sido, la encontraron más de 2 metros sobre la superficie de tierra hoy. Lo cierto es que de hecho que al día de hoy también se puede llegar a conocer y usted la puede googlear y lo puede ver, pero lo cierto es que la gran superficie rocosa que quedaba sobre la roca que custodiaban los soldados romanos se espantaron cuando esa roca ya no estaba, se quisieron quitar la vida porque precisamente tenían pena de muerte, porque el sello romano sobre la roca impedía que esa roca se mueve. O sea que había un gran problema sobre ellos. Ahora en Mateo capítulo 28, verso 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo, ¿qué cosa? Dígamelo usted. ¿Qué hubo?
¿Usted estuvo en algún terremoto alguna vez? Si usted estuviera en un gran terremoto, no en un terremoto, sino en un gran terremoto, ¿usted se daría cuenta, sí o no? Dice que aquí hubo un gran terremoto, diga conmigo, un gran terremoto. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando la compañía romana vio al ángel del Señor sentado sobre la roca, dijeron: soldado que huye de la guerra no es cobarde, sirve para 2 batallas. ¿A usted no le sorprendía semejante acontecimiento? De hecho, que cuando las mujeres llegan, se encuentran al ángel sentado sobre la roca. Diga conmigo, eso es sobrenatural. Y si encima el ángel que le está hablando, que el otro evangelio después dice que eran 2, no es que se contradicen los evangelios, sino que cada uno relataba desde la perspectiva que lo veía. Si ese ángel está sentado sobre la roca que nadie podía mover, que rompió el sello romano y que estaba el ángel y entra en conversación y dice que sus vestiduras eran resplandecientes, como usted está frente a algo sobrenatural. Diga conmigo, lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que escapa a tu cómputo racional. Es lo que está fuera de tu cálculo nominal. Algo que te tiene que llamar la atención porque es lo que los médicos no pueden hacer, es lo que el gobierno no puede hacer y es lo que ni siquiera tu jefe puede hacer. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Las mujeres se encontraron frente a un hecho sobrenatural. La piedra habría sido removida. Y dice que su aspecto, verso 3, su aspecto era como relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como ha dicho. Vengan y vean. Sin embargo, no alcanzó. Porque las mujeres tuvieron tanto miedo que no pudieron creer. Hay un momento en nuestra vida que lo único que te puede salvar es lo sobrenatural de Dios. Hay un momento en nuestra vida donde necesitas que Dios quite la piedra. Esa piedra que usted no puede mover, esa piedra que usted no puede correr, esa piedra que usted no puede quitar. Esa piedra que te aprieta, esa piedra que te sostiene abajo tierra, esa piedra que te asfixia, esa piedra que te da temor, esa piedra que te está causando tanto daño, solo el ángel de Dios la puede mover y Él está aquí en esta noche y lo puede hacer. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Lo sobrenatural no les alcanzó. Yo soy testigo de grandes cosas que Dios hizo en mi vida y sin embargo hay momentos que yo necesito vivir el día a día porque no me alcanza. Lo tercero que yo puedo encontrar es que a pesar de esto no encontraban lo que buscaban. Y yo quiero que usted me preste atención sobre esto. Porque la idea concreta de las mujeres era ungir el cuerpo de Jesús y por ningún concepto esperaban encontrar la tumba vacía. Bajo ningún concepto, ni estas mujeres, ni los 11 crápulas que ahora vamos a buscar dónde estaban, bajo ningún concepto encontraron lo que buscaban. Ellos querían encontrar el cuerpo en descomposición de Jesús para darle los honores, para embalsamarlo y para darle todos los ungimientos que según la costumbre judía y no tan judía tenían. Bajo ningún concepto ellos
pensaban encontrar la tumba vacía, y de hecho que está bien claro, porque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los 11, ni siquiera los 3 más escogidos, ni la élite de los discípulos creyó cuando le dijeron que no estaba. Por eso la pregunta del ángel. La pregunta del ángel es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? O sea que tu dirección de búsqueda está equivocada. Y el gran error que sigue cometiendo las personas, aún cristianas, que están buscando en una dirección equivocada. Están buscando a un Cristo muerto cuando Cristo está vivo, en plena vigencia y con capacidad de liberarte de todos tus males. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que me dijo un amigo una noche. Me dijo: es que vos lo estás buscando mal. Nos volvemos tan racionales y lógicos que hemos perdido la capacidad de asombrarnos y esperar lo que es distinto. Las experiencias nos han marcado tanto que ya no buscamos asombrarnos. Dice la Biblia que la iglesia primitiva dice que la gente se asombraba de ellos. ¿Sabe usted lo que es asombrarse? Asombrarse. Es quedar atónito. Es decir, esto no puede suceder. Esto no me puede estar pasando. Hemos perdido la capacidad de asombro porque nos volvimos tan lógicos y tan racionales que para nosotros 2 más 2 es 4. Y estas cosas nos pasan por esto, pero hemos negado la posibilidad de que Dios puede cambiar el curso de tu vida cuando Él lo decida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios tiene la capacidad de cambiar el curso de nuestras vidas y eso se llama milagro. Y yo no sé cuánta fe y cuánta esperanza podés tener en esta Pascua. Pero la esperanza que yo puedo tener es la que Jesús le trató de transmitir a María, aún frente a la tumba de su hermano, cuando le dijo que Él era la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, tiene la capacidad de vivir. ¿Qué significa eso? Aunque estés muerto, aunque estés liquidado, aún tenés la capacidad de salir adelante, y eso se llama Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres no encontraron lo que buscaban. Y es probable que usted no encuentre lo que está buscando porque usted solo está buscando lo que su lógica le está indicando. Su lógica le está indicando que va a terminar como va a terminar y Dios dice que usted puede terminar de manera diferente. Por eso la gente es sorprendida cuando Jesús le dijo al padre del muchacho lunático: si puedes creer, puede suceder. La discusión que tenían los discípulos con los escribas era esa. Ahí estaba la gnosis, ahí estaba la lógica. La lógica de los discípulos con los escribas es que nunca sucedió un milagro de esta naturaleza. Y Jesús lo resolvió de una manera tan sencilla. Jesús le dice al padre del muchacho: si puedes creer. Y hoy el Señor te dice una palabra tan sencilla, tan profunda y tan difícil de aceptar. Jesús te dice: ¿podés creer? Jesús le decía a la gente: conforme a tu fe te sea, ¿qué cosa? Hecho. De hecho, que a la mujer sirofenicia, cananea, le dice: de acuerdo a tu fe, como creíste, ¿qué dice ahí? Te sea hecho. Yo no lo vi a Jesús dejándolo sordo al enfermo por orarle. Yo no lo vi a Jesús en el plano de decirle sencillamente: quiero ver por qué empezó tu estado en el que estás hoy. El leproso vino delante de Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y él le dijo: quiero. Se limpió. Diga conmigo lo sobrenatural. Pero buscamos y no encontramos porque buscamos lo que queremos encontrar. Y hasta en Dios no encontramos las respuestas de Dios porque nosotros mismos vamos a Dios con las respuestas que queremos escuchar. ¿Sí o no?
¿Cuántos van a Dios con el libretito? ¿Cuántos le quieren decir a Dios cómo hacerlo? Yo, por ejemplo, 1000 veces ensayé eso. Yo le propuse al Señor 1000 veces cómo sacarme de la deuda. Se lo propuse con cosas que podrían ser manejables para Él. Por ejemplo, yo le propuse que agarre un ángel y me traiga $500,000 en la mano. Nunca lo hizo. ¿A usted le pasó alguna vez? Yo sé que usted le propone recetas a Dios, como por ejemplo cambiar a su hijo adolescente. Usted le propuso a Dios, lo mando al campamento, un rayo le cae en la frente, me lo cambia. Y su hijo adolescente vino peor. Yo sé cómo usted le propuso a Dios. Usted estuvo orando y ayunando por todos estos lunes que agarramos los hombres. Y usted estuvo este lunes y sigue igual. Porque estamos buscando lo que nosotros queremos buscar. Pero diga conmigo, Dios tiene otros planes. Jesús le decía a la gente, conforme a tu fe, ¿cómo creíste? Tan sencillo y tan profundo. Las mujeres no encontraban lo que buscaban. Mira lo que dice ahí. El miedo la superó. El miedo. Permítame decirle 3 conceptos que usted tiene que saber. Hoy, mientras yo estaba terminando de escribir este mensaje, el Señor me lo marcó y yo sé que estas palabras es para alguno de ustedes y también para mí. Uno de los males más comunes, frecuentes y dañinos que padecemos es el tener miedo. El temor o el miedo, según los que saben, no solo bíblicamente, los psicólogos y toda la gente que trata esta problemática sabe que es uno de los peores males que un ser humano puede enfrentar, porque a veces sencillamente es inmanejable. Pero nuestro manual de instrucción, la Biblia, dice que el miedo tiene 3 objetivos bien claros. En primer lugar, el miedo viene para atarnos. Te ata, te imposibilita tu desarrollo personal. Sencillamente te neutraliza. El miedo te neutraliza. Diga conmigo, el miedo te neutraliza. Yo he estado en ciertas circunstancias donde tuve tanto miedo que no pude tomar una sola decisión. Hay personas que cuando los toma el miedo sencillamente los neutraliza a tal punto que no pueden ni decidir. La Biblia dice que el temor del hombre le pondrá un lazo, dice Proverbios 29:25, mas el que confía en Jehová será exaltado. Job capítulo 3, verso 25, dice Job que el temor que me espantaba me ha acontecido. El miedo viene para atarte, número 1. Número 2, también la Biblia dice que el miedo viene a esclavizarnos, o sea, nos priva de la libertad y te somete. El miedo te priva tu capacidad de libertad y te somete. Dice Romanos capítulo 8, verso 15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito querido. Pero el tercer objetivo del miedo no solamente viene para atarnos, para esclavizarnos, sino que también viene para condenarnos. El miedo te condena. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y entonces recibe en sí condenación. El miedo lo superó. Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba en la tumba, cuando se dieron cuenta que hay un ángel diciéndole esto, yo podría pensar que cualquiera de nosotros estaría diciendo, bien, resucitó. Ninguno de ellos así reaccionó. Dice que todos tenían miedo. Diga conmigo, todos tenían. Yo no sé si ustedes están escuchando, ahí estaba Pedro. Que Jesús le dijo que le daba las llaves del reino. Pedro, el que caminó sobre las aguas. Los discípulos de Jesús.
Dice que estaban paralizados de miedo. Las mismas mujeres, permítanme leerle, dice el Evangelio de Marcos cuando la describe, las mismas mujeres. Yo me imagino, si usted recibe semejante noticia, ¿usted cómo reaccionaría? Pero dice que las mismas mujeres, dice el Evangelio de Marcos, que se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado tal temblor y espanto que no le decían nada a nadie por miedo. Diga conmigo, tenían miedo. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez en su vida? Levánteme la mano, séame sincero. Miedo a perder tu familia, miedo a perder tus finanzas, miedo a perder tus hijos. ¿Quién no ha tenido miedo? Pero dice que las mujeres cuando escucharon al ángel salieron corriendo, pero espantadas. Diga conmigo, espantadas. Era una buena noticia, pero a ella las espantó. Diga conmigo, no solo las malas noticias espantan. Dice que ellas se espantaron cuando escucharon y no le decían a nadie por miedo. Dice que yendo ella se lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, las 3 mujeres más las otras 6 que las acompañaban fueron a buscar a los discípulos para darle la novedad. Y dice que cuando fueron a darle la novedad a los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. Y cuando las mujeres se lo contaron, no le creyeron por miedo. ¿Cuántos se sienten identificados? Yo sé, pastor, que el Señor, sí, pero yo tengo miedo. Dice que estaban reunidos, que estaban espantados, y a mí me gustaría que usted me acompañe a Marcos capítulo 16. ¿Se anima? Marcos 16. ¿Quiere ver cómo estaban los campeones de la fe? ¿Está recibiendo en esta noche? ¿Está vivo? Muévase un poquito, a ver. Yo me imagino a los discípulos, estos que las tenían claras. Quiero decirle que en este grupete estaban los que dijeron que podían orar y que iba a caer fuego del cielo. ¿Se acuerdan cuando fueron y le dijeron, quiere que oremos y que caiga fuego del cielo? Eso era osado, pero significa que alguna vez lo habrán hecho. Yo también lo he hecho. Tenga cuidado si oro por usted. Si usted tiene algún familiar molesto, algún fueguito lo podemos... Vio que nosotros, como las novelas arreglamos todo que se muera, ¿verdad? Vio que en la novela cuando hay un personaje que molesta, los pasan para el cuarto. Y dígame la verdad y no sea falluto, ¿alguna vez usted no pensó en la muerte de uno que lo molestaba? Adentro de este grupete estaban estos. Hombres grandes, diga conmigo, hombres grandes. Dígalo, pero dígalo como... A ver, quisiera que lo ensaye un poquito. Diga, hombres grandes. Me dijo una vez un grandulote de 28 años, pastor, en La Verdad, pero la verdad, corazón abierto, sí, corazón abierto. Tengo miedo de casarme, me dijo. Diga conmigo, hombre grande. Hay un espíritu de temor en los jóvenes que tienen pánico de ponerse de novio, por ejemplo. Reprendo espíritu de soltería en el nombre de Jesús. En el fondo algunos tienen miedo al compromiso, tienen miedo, cobarde. Ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo y todo ese gentío. Las mujeres estaban espantadas, era lógico. Que las mujeres tengan miedo, es lógico. Que una mujer mire una cucaracha en la casa y se espante, es lógico. Pero vos, grandulote. Yo conozco casas, no voy a decir los nombres porque no quiero avergonzar a nadie, que la que mata a la cucaracha es la mujer.
¿O no? Ni hablar si ven una rata. Diga conmigo, hombres grandes. Vaya a Marcos capítulo 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Note que el único que dijo esto fue Marcos. Para mí que Marcos era medio chusmeta, le gustaba todo esto. Dice que María Magdalena, de quien había echado los 7 demonios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, fue al grupo íntimo, que estaban, ¿qué dice ahí? Dígamelo fuerte, tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no le, ¿qué dice ahí? No es verdad. ¿Qué va a resucitar? ¿Qué va a resucitar? Nosotros lo vimos en la cruz. Lo que viene es peor. Porque ahora me tomé el trabajo de anotar las veces que Jesús se los dijo. El miedo los superó. Dice el Evangelio de Juan capítulo 20, no lo busque, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio. Imagínense que cerraron la puerta, trancaron la puerta, pusieron cerrojos y estaban todos temblando y llorando. ¡Ah! Y Jesús apareció, cruzó la puerta y dijo, ¿qué onda? En primer lugar, si el tipo atravesó la pared y yo no lo escuché, ya estoy en problemas. En segundo, estas 3 locas que vinieron del sepulcro, porque así las tenían. ¿Qué se puede esperar de una mujer que el Señor le sacó 7 bichos de encima? La otra Juana, que nunca estuvo bien. Y la otra que es la madre de Jacobo, que todos damos testimonio, que no tiene todos los jugadores en fila. Estas 3 locas nos dijeron que el Señor no está. Y encima ahora este tipo atraviesa la pared y dice, ¿qué onda? Usted piensa que no, porque él dijo, paz a vosotros. En ese lenguaje suena hasta místico, paz a vosotros. En la iglesia donde nací te saludaban así. Y las reuniones se terminaban de esta manera. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y todos decíamos amén. Después nos matábamos en el estadio, pero no importa. Suena hasta místico. Pero en realidad lo que Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué onda? ¿Están bien? Dice que ellos del temor. Entonces yo ahí creo, cuando el temor es capaz de trastornarte a tal punto que te supera. Entonces yo entendí por qué a la mañana no quería despertar por miedo que me pase una desgracia peor. Empecé a sentir miedo. Y yo que era tan fácil de juzgar a todos los timoratos y a decir, son unos cobardes. Cada vez que sonaba el teléfono en mi casa, mi corazón se explotaba. Algún acreedor que me va a llamar. Y empecé a tener miedo. Yo sé lo que es el pánico. Miedo a que te pase algo peor. Miedo a amanecer. Miedo a no tener ganas ni siquiera ir a una reunión familiar. Los discípulos estaban superados por el miedo. Y yo no puedo creer que un hombre como Pedro esté en ese momento de esa manera. Yo no puedo creer como Juan el amado esté temblando y llorando. Yo no puedo creerlo, pero el miedo lo superó.
Y entonces vino la decepción. No solo estaban con miedos, se sentían decepcionados. La decepción es la peor de las crisis, ya que la decepción genera incredulidad y es por lo único que Dios no puede hacer nada. Jesús en Nazaret no pudo hacer un milagro por la incredulidad de la gente. La decepción es pesar causado por un desengaño o por una desilusión. Algo decepcionante es aquello que te decepciona, que no responde a lo que se esperaba. El desengaño es las lecciones recibidas por experiencias amargas. ¿Cuántos se sienten identificados con algo de esto? Diga conmigo, decepción. Vaya a Lucas capítulo 24. Todo esto que estamos viendo está pasando en horas más, horas menos. En Lucas capítulo 24 nos cuenta la historia de dos discípulos que no eran tan cercanos, pero que estaban cerca. Dos discípulos que se iban a sus ciudades de origen, Emaús, que significa aguas calientes. Diga conmigo, aguas calientes. 11 kilómetros hay de Jerusalén a Emaús. Y estos dos discípulos de Jesús van a caminar 11 kilómetros hacia su tierra. Un recorrido que dicen que aproximadamente les tomaría entre 2 y 3 horas de caminata pura. Lo van a hacer con Jesús, resucitado, pero sin darse cuenta. Diga conmigo, sin darse cuenta. Capítulo 24 de Lucas, verso 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, lo que usted ya ha leído. Vaya al versículo 13, perdón. Y aquí que dos de ellos, verso 13 del capítulo 24, y aquí que dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué iban hablando? ¿Qué se iban contando? Todas las cosas que habían acontecido. Se iban contando de que Jesús había muerto, que Jesús estaba en la cruz, que después fue al sepulcro, e iban contando todas esas cosas. En el verso 15 dice que sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, diga conmigo, Jesús mismo, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocieron. Yo te pregunto, ¿qué gran cambio Jesús habrá tenido que ahora van a caminar 2 horas con Jesús y no le conocieron? Puedes estar tan cegado que Jesús puede estar caminando al lado tuyo y no te diste cuenta. ¿Y usted qué piensa que está solo y abandonado en el camino? Lo que a mí me pasa, pastor, ni escrito está, escríbalo. Y yo siento que el Señor me abandonó. Estos caminaron con Jesús resucitado 11 kilómetros y no se dieron cuenta. Y Jesús le dice en el verso 17, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Todos estaban tristes. Era la resurrección y todos estaban tristes. Hoy es día de resurrección y usted tiene una cara cuando le cuento. Sonríame un poquito por lo menos. Hágame creer que no estoy de balde aquí. ¿Cuántos me pueden sonreír? Muéstreme una sonrisa. Es domingo de Pascua, bendito Hijo de Dios. Yo sé por qué tenés esa cara. Pagaste los huevos de Pascua más caros de la historia. La rosca de Pascua te salió carísima. ¿Por qué todo es tan triste? Es más, Jesús está al lado tuyo y seguís triste. Y hay gente que es tan mala onda, pero tan mala onda, que ni Jesús los hace sonreír. ¿Cuántos dicen amén? No, yo considero que hay gente que ni Cristo los hace reír. Viven amargados, presos sus temores.
Así estaban estos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y él dijo: ¿qué cosa? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era Él, esperábamos, pero no fue. Ahí le sale el huérfano de adentro. Pero nosotros esperábamos. Yo esperaba, pastor, que un lunes de eso el Señor lo cambie a mi esposo. Sigue igual de cochino como siempre. Yo lo tengo que hacer reír. Vos no sé lo que es esto, Jorge. Gracias. Pero nosotros esperábamos. ¿Qué esperabas? Yo esperaba algo distinto. Me dijo uno que vino acá y dijo: yo vine con fe y el Señor me lo dio. Tomá, no voy más. Así me lo dijo. Tomá, ¿a quién tomá? Le digo. Queda mal esas expresiones, ¿no? Le digo: ¿por qué me decís eso? Y porque fue una manera de decirle a Dios que, bueno, no me diste lo que quise, entonces yo tampoco voy. ¿Y quién te hace creer que lo que vos querés es lo que Dios quiere? Nosotros esperábamos, nosotros deseábamos. Y entonces dice que el Señor empezó de todos los escritos a enseñarle que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase al tercer día. Ellos se dejaron atrapar por la decepción. Nosotros esperábamos. Ellos tenían una profunda y manifiesta decepción y Jesús estaba resucitado. No hay motivo para lo que usted siga igual. No hay un solo motivo para que usted siga triste. Jesús está vivo y todavía puede actuar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No hay un solo motivo. ¿Qué reflexión nos deja todo esto? Número 1, por favor, anote eso. Que buscamos lo que queremos. Buscamos lo que queremos. Somos tan caprichosos, individualistas, egoístas, autosuficientes que buscamos lo que queremos y exactamente Dios siempre lo hace al revés. Dios se sigue mostrando como un Dios soberano. Las mujeres buscaron un cuerpo muerto y Jesús estaba vivo. Diga conmigo: buscamos lo que queremos. Deja de mostrarle las recetas a Dios de cómo tiene que hacerlo. Sencillamente entregarle una hoja en blanco y decirle: haz lo que quieras. Y yo creo que en esta noche muchos de nosotros tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, ya no te digo cómo lo vas a hacer. Haz lo que quieras. Miren, escuchen. Quiero que por favor, no tengo tiempo. En Mateo capítulo 12, verso 40, no busque nada. Jesús les habló de la señal de Jonás. A toda la gente le dijo que así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué entendieron? A los mismos discípulos en el año de popularidad, en el año de máximo milagros que Jesús hacía, dice la Biblia en Mateo capítulo 16, verso 21, que desde entonces, cuando Jesús empezó a ver que la fama lo llenaba y que todo el mundo lo tocaba, dice que Jesús comenzó a reclutar a sus discípulos y a decirle que era necesario ir a Jerusalén, padecer por los ancianos, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿En qué le hablaba? ¿En chino mandarín? Lo dijo delante de la gente, se lo dijo en privado. Escúcheme bien.
En la purificación del templo, dice que respondiendo Jesús le dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y todos decían, en 46 años fue levantado este templo. Y este dice que en 3 días. Mas él les dijo esto con respecto a su muerte y a su resurrección. ¿Por qué no lo entendieron? Un día antes de la crucifixión, escuche, esto es tremendo. Un día antes de la crucifixión, iban por el camino sabiendo Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir que las cosas que habían acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, lo escarnecerán, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán y al 3er día resucitará. ¿Entendiste, Pedro? Sí, mi maestro. En la transfiguración, dice que cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo, la mesa chica. Y dice que cuando Jesús se transfiguró y se hicieron ropa resplandeciente y vino Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¡Wow! Yo no sé usted cómo lo tomaría. Pero dice que vino Moisés y Elías y Jesús se lo presentó porque no lo conocían. Te presento a Moisés, mucho gusto. Y dice que cuando Pedro vio todo eso, quiso hacer la enramada, Jesús lo dejó. Ahora, cuando descendían del monte le dijo, esto que pasó acá no lo cuenten sino hasta después de la resurrección. ¿Entendiste, Pedrito? Juan. Jacobo. Es como cuando Gustavo te dice, ahí empezá a preocuparte. ¿Lo entendiste? Preocúpate. En Galilea, en una conversación íntima, Mateo capítulo 17 dice que estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matará, mas al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron, encima se entristecieron, o sea, encima lo entendieron, pucha, te van a matar. Con los mensajes lindos que predicaba, hoy me dijo eso a mi mujer. Con lo bien que te está yendo ahora, menos mal que me dejaste todo ordenado. ¿Está todo ordenado? Como diciendo, morite en paz. Esa es la mujer que Dios me dio. Yo fui todo acongojado. Le dije, Ceci, me tocaron el timbre, salí, ahí estaba mi pastor y me dijo, te vine a buscar. Y me dijo, y no vine solo, mirá con quién vino. Y yo sabía que venía mi papá, dije, a la gran flauta, de A2 me llevó. Esta mujer me dijo, y justo ahora que Dios te está usando tanto. Yo me imagino que los discípulos se entristecieron. Dijeron, justo ahora, con los milagros que estás haciendo, con los mensajes que estás predicando, no te podés morir ahora. No, ahora no. ¿Usted me puede explicar cómo no habían entendido lo de la resurrección? Si por lo menos en 6 ocasiones le habló de eso. Hay una sola explicación. Mire ahí, por favor. Para eso se lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque buscamos lo que queremos. Por eso te va con Dios como te va. Porque estás buscando lo que querés buscar. Y Dios sigue siendo soberano. Y nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Dios, yo quiero que toques a mi suegra. Y el Señor por ahí no la quiere tocar, la quiere dejar así. Buscamos lo que queremos, hermano. Nuestra relación con Dios. Vamos a Dios como si vamos a un brujo. Vamos a Dios como si iríamos a un curandero. Vamos a Dios como si iríamos a un doctor para que nos dé lo que resuelva nuestros problemas.
Nuestro cristianismo se está basando únicamente en el Dios que te da. Y yo soy fruto de un cristianismo donde los hombres buscaban a Dios porque es Dios. Y porque yo necesito de Él. Esa necesidad de decir el miércoles de reunión de oración tengo que ir a encontrarme con Dios. Es levantarte una hora antes, poner tu despertador porque tenés la necesidad de buscar a Dios. No porque tengas una necesidad, porque hay una necesidad por encima de todas tus necesidades. La necesidad de encontrarte con papá. Buscamos lo que queremos. Nos cuesta aceptar el plan de Dios. Siempre que Dios ha querido hacer algo, lo hizo exactamente a la inversa de lo que usted quería. Jesús está resucitado. ¿Me das solo 5 minutos más, por favor? Jesús ya está resucitado. Ya las cosas están claras. Dice la Biblia que se manifestó como 40 días con ellos. Le dio. Dice que le abrió el entendimiento y le metió las escrituras. Le multiplicó los peces para que de algunos peces entiendan. Y dice que los 11 entendieron. Ahora sí. Y Jesús me imagino diciendo, ahora sí, Julito, ahora entendieron lo del Espíritu Santo. Y entonces Jesús estaba por ser ascendido. Ya está. Ya se los explicó, se los repitió, le mostró, Tomás, hay que darle la lección a Tomás. Listo, Tomás, vení para acá. Poné tu mano. Poné. Y Tomás le dijo, ¡oh! Ahora sí. Porque él había dicho, si yo no metiera el dedo no voy a creer. Entonces le tuvo que dar la lección. Y Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Esos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos. ¿Sabe cómo somos nosotros? Bienaventurados. Cuando hablamos de Pedro, de Juan y todos esos, cuando me los cruce por el cielo le voy a decir, vos viste, yo no vi. Jesús dijo, hay que darle lección a este que no entiende nada, vamos a darle. Tomás, vení. Bienaventurados los que sin ver creen. Y los otros 10 dijeron, amén. ¿Cómo le dio? ¿Cómo le dio? Entonces, ya estaba todo claro. Diga conmigo, estaba todo claro. Dígalo más fuerte, estaba todo claro. Entonces Jesús dijo, bueno muchachos, ya es el momento. Yo estoy practicando. Esto vos no lo podés hacer, gordito. Entonces es el momento de la ascensión. Diga conmigo, momento culmine. Jesús es ascendido delante de ellos. Jesús está ahí para decirle, bueno muchachos, me voy. Ya está, ya les expliqué, ya lo entendieron. Yo me lo imagino como maestro, ¿lo entendieron? ¿O empiezo de nuevo? No. Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 1. Ya Jesús les había hablado del Espíritu Santo, ya todo. Diga conmigo, ya todo. Hechos capítulo 1, verso 4. ¿Lo encontró? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. La cual oísteis. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de ¿qué? Dígamelo usted. No muchos días. Y miren lo que van a decir estos muchachos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otra vez. ¿Cuál fue el gran problema de Jesús y de los discípulos? Los discípulos siempre creyeron en un gran libertador de la nación de Israel y no se dieron cuenta que Jesús los venía a liberar del pecado.
Pasó todo lo que pasó, le mostró la resurrección, llegaron a la madurez y vuelven a lo mismo, diciendo, ¿restaurarás a Israel? Y Jesús le dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, recibiréis poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Aún ahí ellos no aceptaban el plan de Dios. Dígame la verdad, pero la verdad. ¿A cuántos les cuesta aceptar el plan de Dios? Yo no puedo más, hermano. Yo no puedo creer lo que Dios quiere de mi vida. No puedo creerlo. No lo entiendo. Yo le digo a Dios todos los días, yo no entiendo lo que querés hacer conmigo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenés de pedirme esto? ¿Por qué exactamente lo que yo no quiero es lo que Dios quiere? ¿Por qué exactamente lo que Dios me pide es lo que yo no estoy dispuesto a dar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? Nos cuesta aceptar el plan de Dios. Los discípulos a esa instancia todavía seguían sin aceptar que Jesús no vino a transformar a Israel en una superpotencia. Jesús vino a liberar la humanidad del pecado y de la condenación. ¿Cuántos alaban a Dios por eso y le dan un fuerte aplauso a Dios? No nos gusta lo que encontramos. Suponemos que Dios lo hará como nosotros pensamos. Y el plan de Dios es exactamente lo contrario. Te puedo dar un consejo. Firma tu rendición. Le hablo a los inteligentes, a las inteligentes. Firma tu resolución. Firma tu renuncia. Y decir, Dios, aquí está mi vida. Yo acepto tu plan. Dos síntomas que deben preocuparnos. Dice que finalmente Jesús se los hizo saber, no se los ocultó. Y finalmente, diga conmigo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué? Dos cosas. Si tu corazón se ha llenado de incredulidad, te tiene que llamar la atención. Si tu corazón se ha endurecido como una roca, te tiene que llamar la atención. Ya ni Dios puede penetrar tu corazón. Está la piedra. Está la piedra. Y Dios en esta noche necesita quitar tu piedra. La pregunta con la que empecé es sencillamente, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Lo mismo que las mujeres. Lo que estás buscando no es lo que existe es totalmente a la inversa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cierre sus ojos, incline su rostro.